11. A ver, nosotros en Emergento 1 hablamos de atención inicial de la parte prehospitalaria. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando, vamos a tratar de hacer unas comparaciones, porque es muy importante tener en cuenta que la atención inicial se va a basar siempre en la letra A, B, C, D y E. Y que siempre vamos a tener una evaluación inicial, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En los dos tipos, tanto prehospitalaria como hospitalaria, las evaluaciones, lo que van, el seguir el algoritmo de las letras, por ejemplo, lo que va a hacer es tratar de sistematizarnos para poder identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida. Ustedes tienen que tener en cuenta, tanto que en la parte prehospitalaria como en la parte hospitalaria, el objetivo es el mismo, es un objetivo de ordenarse, de hacer la A, la B, la C, la D y la E. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros hablamos de esto, sabemos que la mayor cantidad de lesiones que ponen en riesgo la vida van a estar en la A, o sea, en la vía aérea y en el control de la columna cervical. Hablemos fríamente, si nosotros vemos a alguien que está con una dentadura postiza, tanto en la parte prehospitalaria o que tiene algún caramelo o lo que sea en la boca, lo vamos a sacar, y en la parte hospitalaria también lo vamos a identificar. Nosotros, a lo largo del cursado, vamos a tener las otras clases sobre lo que va a ser vía aérea, circulación, la parte neurológica, lo que va a ser el tratamiento del shock. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es dar una clase en un contexto general para tratar de explicarle cómo lo vamos a tratar, cuáles son las pautas, cuál es el ordenamiento, quiero que entiendan bien claro eso, y cuáles son las diferencias que nosotros vamos a tener sobre la parte prehospitalaria y en la parte hospitalaria. Bueno, a mí una de las cosas que no me molesta es que vayan preguntando, si quieren, que vayamos haciendo preguntas, lo van diciendo en el chat, y trataremos de ir respondiendo. Lo que sí quiero que entiendan es lo siguiente. No voy a entrar, por ejemplo, en vía aérea a hablar todo de vía aérea, porque tenemos una clase específica de eso. Lo mismo que de shock. Vamos a ver las diferencias que vamos a tener sobre la parte prehospitalaria, que sería Emergento 1, y como esto es evaluación primaria o sea, ATLS, que significaría que estamos adentro de una institución, qué es lo que nosotros va a ir cambiando y qué es lo que se puede ir haciendo. ¿Sí? Vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Está presentando pantalla o a mí no me aparece? No, me estás viendo a mí. Claro. Todavía no. Considero más importante que me entiendan ahí la manera de explicar y cuál va a ser el objetivo de la clase. Recién ahora, luego de esta introducción, que las introducciones son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque nos van a enseñar a entender la clase. Emergento, chicos, es una materia, ahí están todos viendo ya la primera diapositiva, ¿no es así? Sí, profe. Bien, Sí, les cuento. Emergento, nosotros tenemos que entender que el orden es lo más importante. Yo a todas mis comisiones, cuando les estoy enseñando, les digo lo siguiente. Todos se ponen nerviosos, todos en algún momento se van a estresar, todas las personas van a dudar porque somos humanos, van a tener en algún momento en un accidente o en alguna víctima o lo que sea, tanto prehospitalaria como hospitalaria, van a tener las situaciones de estrés, van a tener sus dudas, todo lo que a ustedes se les ocurre en todas las situaciones. A ver, ¿qué es lo que nos importa en ese momento a nosotros? Es poner la mente, que no vuele ni nada por el estilo, y entender el orden. ¿Y el orden cuál va a ser? El orden va a ser el que nosotros los amartillamos todo el tiempo en la cabeza, que cuál es el A, B, C,
D y E. Eso significa que nosotros nos tenemos que ordenar con eso. No voy a ir a tapar con una manta estéril, por ejemplo, una fractura expuesta que no sangre, si la paciente en la parte de la vía aérea no está, por ejemplo, ventilando. ¿Me entienden? Ese es el objetivo. Nosotros el A, B, C, D y E les tiene que entrar todo el tiempo en la cabeza. La revisión primaria y la resucitación de funciones vitales se realizan en forma simultánea mediante un trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Que siempre va a haber, cuando ustedes van a hacer un paciente, van a tener 2 o 3 personas siempre alrededor y pueden pedir ayuda. En eso siempre hay uno que tiene que dirigir y ese que dirige va a ser el que va a mandar a los otros, el que les va a indicar. Eso es muy importante y para eso tiene que estar seguro. Nosotros podemos trabajar en forma conjunta, tanto el A, el B, el C, el D, el E, todo. Pero recuerden lo siguiente, en la cabeza de uno es muy importante que yo sepa que yo no le puedo indicar a una persona, a un colaborador que me tome el pulso si yo no le estoy resolviendo la vía aérea. ¿Entienden? Eso es fundamental y a eso se refiere. Cuando hablamos de trabajar en forma simultánea de equipo, yo le digo por ejemplo, a mis colaboradores, mirá, yo me encargo de la columna, le agarro la cabeza al paciente, hago una transferencia, que así como se hace en la parte prehospitalaria, se va a hacer en la parte hospitalaria, que es la que estamos viendo, y yo comienzo a evaluar la vía aérea. Puedo pedirle a otro de mis colaboradores, por ejemplo, que vaya tomándole el pulso a un paciente para ver que le pueda ir poniendo una vía, que eso es un poco ser más invasivo, que se hace en la parte hospitalaria, pero yo no le puedo indicar si yo no he resuelto la A. ¿Entienden? Eso es trabajar en equipo en forma simultánea, pero siempre ordenada, o sea, A, B, C, D y E. Y ustedes están viendo que lo estoy repitiendo a cada rato, se lo meten en su cabeza todo el tiempo. Algo muy importante en esta época. A ver, cuando yo nosotros no estamos hablando, y voy a ir haciendo siempre estas comparaciones, no estamos hablando de la parte prehospitalaria acá. Estamos hablando de la parte hospitalaria. Y en todos lados, no sé si ustedes se están acordando, nosotros les decíamos que vean los elementos de bioseguridad. Bueno, en Emergento 2, que hablamos hospitalario, son iguales. Gorro, bata, guantes, máscaras, cobertores, protectores oculares como las antiparras, protectores faciales como las máscaras. O sea, ustedes tienen que cuidarse. En la parte prehospitalaria, nosotros hablábamos mucho de seguridad en la escena. En la parte hospitalaria vamos a hablar mucho de la seguridad del paciente y la seguridad de ustedes como integrantes de un equipo que va a salvar o va a intentar ayudar a un paciente en la atención inicial. Pero para eso ustedes tienen que tener todos los elementos. Y ahora estamos en una situación bastante especial, porque estamos en medio de una pandemia donde tenemos las cuestiones de lo que sería el COVID. Entonces, ha cambiado un poco lo que sería la bioseguridad, donde ahora, actualmente, antes podíamos utilizar los barbijos quirúrgicos, hoy en día, normalmente, dependiendo si el paciente lo vamos a tener que intubar, o sea, ponerle un tubo en la garganta, ese paciente me puede llegar a generar aerosol, o sea, gotitas de plush, o el paciente está tosiendo. Entonces, tenemos que extremar los cuidados. Acá estamos viendo en diferentes imágenes
cómo se utilizan los barbijos N95. No vamos a hablar de 3M, sino porque todo el mundo dice N95, 3M, no, tenemos que hablar de N95, o sea, de la cobertura que tienen estos barbijos para que ingrese o egrese el filtro que producen respecto a los virus, que es bastante alto. Sí tienen que saber que los N95, así como son muy buenos para proteger, también tienen que tener un entrenamiento en ponérselo, en sacárselo. Se están utilizando las máscaras, como estamos viendo acá, de diferentes maneras. Y a otros también utilizamos las antiparras. Algunas antiparras tienen en la parte superior algunos filtros también para que se produzca. Mejor dicho, más que para que produzca, sino para que se ventile mejor. Y estamos viendo hacia la imagen inferior lo que son unas cápsulas ahora con COVID, que normalmente si nosotros vemos trasladar a un paciente, no va a ser trasladado en las cápsulas desde la parte prehospitalaria. Pero si ya sabemos que era un paciente que lo han atendido en un centro de menor complejidad, que se ha declarado COVID positivo, que lo han tenido que intubar, probablemente la ambulancia que lo traslade nos traiga el paciente con un equipo EPI, o sea, un equipo de seguridad, por ejemplo, como estamos viendo, y aparte lo pongan adentro de una cápsula con determinados filtros. Para toda esta parte de bioseguridad hay una clase que se les va a dar específicamente sobre los elementos que se están utilizando hoy en día en lo que sería la pandemia para que nosotros, el personal de la salud, no se contagie. Y aquí comenzamos a ver. Es muy importante el prepararse. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos en la parte prehospitalaria? Y todo el tiempo voy a ir hablando de lo de antes y lo que es intrahospitalario para que vayan entendiendo las diferencias. Cuando hablábamos de la preparación y le decíamos, fíjense que tengan la tabla, fíjense que tengan el chaleco, fíjense que tengan el collar, los elementos de bioseguridad. Les íbamos diciendo seguridad en la escena, fíjense que no nos atropellen un auto. Bueno, ahora en la parte intrahospitalaria, nosotros tenemos en la preparación, tenemos que saber que a este paciente, por ejemplo, vamos a poder tal vez una vía aérea más invasiva que en las otras situaciones. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos adentro de un hospital. Por ejemplo, en la B podemos llegar a poner un ejemplo, un tubo pleural, que es un tubo que va en el tórax. Por ejemplo, si tuviera una herida de arma blanca que el paciente ventila. Bueno, todo eso en la C, en la parte prehospitalaria, si ustedes recuerdan, nosotros les decíamos que al finalizar la evaluación primaria, prehospitalario, cuando hacíamos emergente 1, nosotros decidíamos qué hacer con el paciente, si lo empaquetábamos y lo llevábamos, o podíamos hacer algo. En la parte prehospitalaria poníamos una vía si el paciente estaba a más de 10, 15 minutos, por ejemplo, o estaba en shock y lo teníamos que trasladar media hora. En la parte hospitalaria, que es lo que estamos viendo ahora, cambia. Vamos a ser más invasivos y más decididos en la vía aérea. En la B vamos a ser más resolutivos. Eso significa que si tenemos que ingresar con punciones o con tubos, lo hacemos. ¿Vieron esos tubos con las campanas? En la C, directamente no vemos qué hacer. Directamente acá se le ponen dos AVOCAT, o sea, dos vías periféricas con AVA corto, grueso, para pasar líquido, 2000 centímetros. Y también vamos tomando determinaciones para ver si hacemos también la posibilidad de pasarle sangre. O sea, en la parte hospitalaria que estamos viendo, comenzamos a resolver de forma más agresiva, por así decirlo, con mucha más confianza, tratando de hacer todo, porque estamos dentro de una institución, que en la parte prehospitalaria, donde tenemos una actitud de terminar de evaluar y de ahí decidir. Por ejemplo, en la parte, y a eso se refiere en la preparación, la revisión primaria.
tiene que ser más exhaustiva. Cuando habla de reanimación, ustedes fíjense que en Emergento 1 hacíamos todo y recién decidíamos si poner líquido o no. Acá se pone directamente. Anexos. ¿A qué se refiere con anexos? Si anexos, ustedes recuerdan que en Emergento 1, en la parte prehospitalaria, nosotros prácticamente veíamos si el pulso estaba presente, pulso periférico, pulsos centrales, con eso íbamos evaluando las frecuencias respiratorias, sí, pero no hablábamos tanto de ver de entrada con oxímetro de pulso para ver cuánto saturaba, no le poníamos en el tórax ningún elemento para ver cómo era su frecuencia, monitorizarlo, como vieron ustedes en las películas, en terapia. No utilizamos la colocación de sondas, por ejemplo, nasogástrica. Bueno, en la parte hospitalaria que nosotros vemos, utilizamos todos los anexos. Utilizamos desde sondas que se ponen, sondas vesicales para medir la orina, sonda nasogástrica para que el paciente no se broncoaspire. Utilizamos oxímetros de pulso, podemos utilizar capnógrafo, o sea, utilizamos diferentes elementos, inclusive podemos llegar a utilizar la ecografía a través del FAS, que ya vamos a verlo un poco más adelante, y continuamente se va reevaluando al paciente. En la D, por ejemplo, yo les voy contando algunas de las cosas, ustedes van a ver que nosotros usábamos antes el ABDI, o sea, nos interesaba si el paciente estaba alerta, si respondía a la voz, si respondía al dolor o estaba inconsciente. Aquí vamos a utilizar otros elementos como vamos a ver las pupilas y vamos a usar la escala de Glasgow, que la escala de Glasgow, como ya la vamos a ver más adelante, es un poco más compleja. Y eso nos va a dar también en determinada escala de Glasgow, porque 15 el paciente está totalmente lúcido bien y a partir de ahí disminuye, nos va a dar la posibilidad de utilizar en la vía aérea desde cánulas de Mayo a la intubación con un Glasgow debajo de 8. Y fíjense cómo nosotros prehospitalariamente hacemos pocas cosas, tratamos de no hacer más daño, pero en la parte hospitalaria somos mucho más invasivos. Y de ahí tenemos la revisión secundaria. Con lo mismo, vamos viendo desde arriba hacia abajo en forma más detallada, reevaluando continuamente al paciente y siempre pensando en los cuidados definitivos. Como todo paciente, cuando nosotros lo vemos, tenemos que ver, señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le ha pasado? Pero no tan solo preguntarle, sino asegurar la vía a la columna cervical. Si el paciente nos responde, significa que la vía aérea va a estar permeable en este momento. Significa que puede tener una capacidad de respuesta ventilatoria bastante bien, que no ha perdido tanto. Entonces, si dice, no he perdido en ningún momento la memoria, no me golpeé, o sea, son diversos elementos que nos va sirviendo, inclusive para ir evaluándolo al paciente. Entonces, cuando hablamos de evaluación primaria, vamos a hablar de A, vía aérea permeable y control de la columna cervical. B, con el aire que le va a permitir hablar. La C, si el paciente me responde, si el paciente está bien, significa que dentro de todo su circulación está llegando al cerebro, entonces eso le permite. Y que obviamente, si te habla, te dice qué le ha pasado, tiene el sensorio claro, o sea, lo va haciendo. En definitiva, letra A, B, C, D y E de memoria, tanto en la parte prehospitalaria como en la parte hospitalaria. Y en los dos se lo ve de igual manera. Vía aérea con protección de la columna cervical, respiración, ventilación, circulación con control de hemorragia, déficit neurológico. Ahora me dicen, por ejemplo, doctor, ¿qué cambia? Vamos a ir bien, déficit neurológico y exposición y control ambiental. Vamos a ir hablando un poco.
vía aérea con protección de la columna cervical. El collar es el mismo, los estabilizadores son iguales, la columna se mueve igual. Recuerden no dejar una tabla debajo más de 2 horas, salvo que lo necesiten. Y en el tratamiento de la vía aérea, vamos a tener que tener una vía aérea segura. Acá somos más invasivos, recuerden. En la parte de la respiración y ventilación, lo mismo. Vemos el tórax, vemos que ventile bien, ocultamos, palpamos, vemos cómo están los ruidos cardíacos y aquí nosotros podemos ser más invasivos en la colocación de un tubo pleural. En la circulación con control de hemorragia, más allá de lo que nosotros hacemos en la parte prehospitalaria, como por ejemplo hacer compresión, aquí también se entra con compresión. Segundo, estabilización de la pelvis, también se entra con estabilización de la pelvis. En los mismos lugares que la sangre se depositaba, como era, yo le digo a mis alumnos, ¿cuáles son los lugares que se puede juntar sangre? De arriba hacia abajo. Y entonces a todos les digo, ¿dónde entra una botella de 2 litros en el cuerpo? En la cabeza no, porque tenemos las calotas craneanas. En el tórax, a nivel de los pulmones sí, en el abdomen también, en la pelvis. Y a nivel de los muslos, que son huesos largos, puede depositarse en los dos. Entonces son lugares de sangrado. Tanto prehospitalaria como hospitalaria lo vamos a buscar. Y en el déficit neurológico, recuerden ustedes que en la parte prehospitalaria usamos el ABDI, en la parte hospitalaria vamos a usar el LASGO. La exposición y el control ambiental y el control de la hipotermia, el paciente queda totalmente expuesto acá, ¿sí? Y siempre piensa en lo siguiente, hay un tipo de shock que el paciente no sube la presión, no se mantiene bien, y resulta que el ambiente estaba frío, se le ha puesto líquido frío, cuando tiene que estar 37 grados, o sea, ese paciente resulta que había tenido un accidente, había estado 3 horas en San Javier, en invierno, estaba hipotérmico, no iba a mejorar el shock, no iba a mejorar su presión. Entonces, podemos hacer todo lo anterior, pero si no lo climatizamos al paciente, no lo tenemos con una buena temperatura corporal, el paciente no nos va a responder. Vamos letra por letra, vamos viendo algunas de las cosas. Establecer la vía aérea y proteger la columna. Es lo mismo, chicos. Vemos si hay cuerpo extraño, aspiramos las secreciones, tratamos de hacer la subluxación, vemos de colocar la cánula de Mayo, vemos si el grado, por ejemplo, es menor de 10 y es mejor de 8, vamos a realizar una intubación. Siempre hay que tener en cuenta que cuando ustedes vean la vía aérea, vean el cuello, porque ahí vamos a ver si hay alguna lesión oculta o no. También tenemos que tener en cuenta que en pacientes quemados que entra el calor a la vía aérea, puede edematizar y podemos perderla. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es asegurarla, ¿sí? Y después está el tema de la intubación. La intubación hay que tener un entrenamiento. Entonces, hay que saber intubar y para eso se hacen las estaciones. En el caso de que no se puede, bueno, y trataremos de ir utilizando algunos otros elementos que nos vayan permitiendo. En ventilación, por ejemplo, de entrada, ustedes fíjense que en la parte prehospitalaria nosotros lo estamos atendiendo. Y vamos a colocar el oxígeno cuando lo trasladamos al paciente. En este caso, todos los pacientes, oxígeno. Doctor, le dolió el dedo, oxígeno. Se ha fracturado, oxígeno. Más o menos ese es el concepto. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta lo mismo que anterior, la frecuencia respiratoria, los movimientos, si nos entra. Aquí también comenzamos ya a utilizar mucho lo que son los... También usamos la saturación, para eso los aparatitos que están en el dedo, ¿entienden? Que dan la saturación de oxígeno. Cosas que, como anexo, por ejemplo, que en la parte prehospitalaria no lo usamos mucho. En circulación, nivel de conciencia, también lo hacemos en la parte prehospitalaria. Color y temperatura de la piel, en los dos. Frecuencia y características del pulso, acá son importantes. Nosotros, en la parte prehospitalaria, más aparte de la
en la revisión primaria, no en la secundaria, ustedes recuerden, vemos si los pulsos están presentes. Si no está muy taquicárdico o bradicárdico, pero vemos si está presente el periférico, sabemos que la presión está por arriba de 10. Si va perdiendo el periférico, luego va perdiendo el central, sabemos que la presión va bajando. Aquí nosotros, para el tema de la presión, vamos a utilizar los tensiómetros como uno de los auxiliares. En el control de la hemorragia, vamos a seguir haciendo compresiones principalmente, estabilización de las pelvis. Usamos volumen, ya comenzamos a poner las vías de entrada directamente, 2 vías, aguja, corto, grueso. Pasamos 2000 centímetros cúbicos, vamos viendo de pasar sangre. Hoy en día, antes no se pasaba tanto, se esperaba, hoy en día se está haciendo más invasivo en esto. Y siempre pensar, ustedes recuerdan que en la parte prehospitalaria, nosotros le decíamos al paciente si tomaba medicación, veíamos los antecedentes. Bueno, acá es igual. Acá tratamos de averiguar si el paciente estaba medicado, porque si tiene un marcapaso, siempre va a seguir la misma frecuencia. Si es un niño, hay que ver que cambia alguna fisiología. El atleta responde de mejor manera, pero está bradido, o sea, mantiene una frecuencia cardíaca más baja, la toma de medicación. Déficit neurológico, recuerden, la escala de Glasgow, la respuesta pupilar. Aquí vamos a ver la apertura ocular, si es espontánea, 4, a la voz, al dolor o ninguna, la respuesta verbal orientada, confusa, inapropiada, sonido, ninguna, y si la respuesta es motriz, obedece, localiza, retira, flexión, extensión, eso nos va dando diferente puntaje. Y en ese puntaje nos va a servir a nosotros para ver el nivel de conciencia y para poder también tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si el Glasgow nos comienza a bajar y nosotros de entrada le pusimos una cánula de Mayo, que es como un tubo en ese, que llega prácticamente hasta la laringe, si nosotros vemos que en la D, cuando le hacemos la evaluación de la escala de Glasgow, ha bajado por debajo de 8, cambiamos el concepto en ese momento y realizamos una intubación. Obviamente, en la revisión primaria, la exposición, ver la hipotermia cuando hablamos, nosotros en la parte prehospitalaria, chicos, ustedes recuerden, en las evaluaciones primarias no lo dejábamos desnudo al paciente. Prácticamente acá se lo deja totalmente expuesto. ¿Por qué? Porque es muy importante también revisarlo de la parte de atrás. Porque si este paciente ha tenido un politraumatismo, puede ser que nos estemos olvidando de alguna lesión que tenga en la parte posterior. Y siempre pensar lo siguiente, que si llegas a tener un paciente que choca en un auto y da 5 vueltas, por ejemplo, si yo tengo una lesión en la columna, siempre recordar que normalmente puede asociarse a una segunda. Entonces, tenemos que ir viendo, evaluando y estabilizarlo completamente. Por eso es muy importante saber cómo ha sido la cinemática del trauma. Un poco lo que hablábamos en los anexos de la revisión primaria, oxímetro de pulso, para ver el CO2, los catéteres urinarios, gástrico, salvo que estén contraindicados. Por ejemplo, yo no le puedo poner una sonda nasogástrica a un paciente que tenga algún tipo de lesión, por ejemplo, de la posibilidad de una base de cráneo, ¿entienden? Que tenga otorragia, que le salga sangre, o sea, diversos elementos. O, por ejemplo, que un catéter urinario en un paciente que cuando le vamos a colocar tiene un hematoma a nivel perineal bastante importante o sangre a nivel de lo que sería tanto de la uretra del hombre o la mujer, porque me puede dar una lesión. Y ahí tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. El electrocardiograma significa que hacemos el monitoreo, continuamente los signos vitales, podemos pedir gasometría, y dentro de los anexos que nosotros estamos viendo, también una de las últimas cosas, que es el FAS, que digamos es la observación, por así decirlo, a través de la ecografía, ¿sí?, de determinados focos a nivel abdominal, y también lo que se ha aumentado a nivel pericárdico. A ver, la ecografía y todo ha ido supliendo lo que antes se hacía, que era el lavado peritoneal diagnóstico, que era abrir a través del abdomen
poner un líquido y ver si adentro del abdomen, obviamente, se hace una disección y ver si había contenido gástrico, hemático, etcétera. Esto nos va a decir la ecografía si hay líquido o no en el abdomen. Nosotros hablamos siempre de prehospitalario y hospitalario. El ATLS, que es lo que estamos viendo ahora, que son uno de los cursos hospitalarios, lo incorpora en 1997, ¿por qué? Sobre todo en trauma cerrado, porque si nosotros abrimos y hacer un lavado peritoneal diagnóstico, que es ir a hacer una pequeña disección a nivel del ombligo por debajo o por arriba, e ir viendo, disecando, poner el líquido, hacerle un bamboleo al paciente, a partir de ahí, eso es invasivo. En cambio, con la ecografía, nosotros podemos ver, cuantificar, ver la cantidad de líquido y tomar conductas, ya sea invasivas o expectantes, sobre todo en el trauma abdominal cerrado. A partir de acá comenzamos a ver si, por ejemplo, tenemos acá algunos de los subpúbicos a nivel subcostal, podemos ver si hay pequeño, también si hay derrames, podemos ver si hay líquido en lo que es en la parte del Morrison, podemos ver si hay líquido a nivel pericárdico, o sea, se hacen en determinados puntos, como estamos viendo en la imagen, para ver si hay líquido libre. Y eso nos va a dar una idea de cuánto puede haber y tomar conductas. Bueno, chicos, he tratado de hacerles, sinceramente, una clase práctica. ¿A qué me refiero? Me interesaba mucho que ustedes entiendan lo que sería la revisión, la evaluación primaria en la parte prehospitalaria y la evaluación primaria en la parte hospitalaria. Sobre todo con las diferencias, ¿sí? Porque hablar de vía aérea, por ejemplo, y control de las columnas cervicales, como yo les estaba diciendo, nosotros en la parte prehospitalaria somos un poco más cuidadosos y en la parte hospitalaria somos directamente más invasivos. En la B, como les dije, vuelvo a repetir, prehospitalario hacemos el mes, podemos colocar la gasa en forma al cuadrada en 3 lados, cerrándola para que me vaya ventilando. Podemos hacer una punción a nivel en caso de un neumotórax hipertensivo, que significa que hay mucho aire y eso me evita que respire el paciente. ¿Por qué? Porque me tracciona los vasos, los dobla, por ejemplo, y no deja que circule la sangre, un shock mecánico. En este lugar nosotros lo que estamos haciendo es punción y colocación de tubos, o sea, es más invasivo. En la C, ustedes recuerden, en la parte prehospitalaria solamente ponemos líquido si el paciente hay que trasladarlo, en la parte hospitalaria de entrada se ponen las vías, de entrada se le va a pasar después sangre, se toman determinaciones. No existen, recuerden bueno, en la D, en una es ABDI, en la otra manejamos el globo de las pupilas, en la E, en la exposición no lo dejamos desnudo en la calle al paciente, sino que vamos haciendo más selectivo, en esta se lo deja totalmente expuesto. En los anexos, fíjense que nosotros no usamos en la evaluación primaria porque estamos en la calle, no vamos a ponerle un monitor. En la parte hospitalaria, sí, de entrada. ¿Sí? Lo mismo que las sondas, etc. Y todo esto te hace que al mismo tiempo, en la parte prehospitalaria, nosotros terminamos de hacerlo en 1 o 2 minutos y tomamos la decisión de cargar y llevar o hacer algo. En la parte hospitalaria que nosotros hemos visto ahora, directamente, mientras que vamos viendo, vamos haciendo. ¿Sí? Así que bueno, chicos, esto es más o menos para que entiendan cuáles son las diferencias y qué es lo que más se hace en la parte hospitalaria. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que aprender a diferenciarnos. Una parte pre, una parte intra. ¿Sí? Bueno, con esto he tratado de darle esta parte para que sea más que todo práctica, que es lo que a mí me interesa, y sepan las diferencias. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden abrir sus micrófonos y preguntarme sin ningún problema. Profe, en el chat le pusieron, no sé si leyó, si podría... No, estaba. Hola, sí, Ana, y es verdad, se va a poner la clase
Les recuerdo que cuando termina la clase, demora un tiempo en cargarse para poder ser subida al Drive, ¿sí? Ni bien me lo permita el Drive, yo la subo y les paso el link al campus para que ustedes puedan acceder a la clase teórica, y les voy a subir también el PowerPoint que me lo ha pasado el doctor Santiago Muñoz, así que también va a estar subido el PowerPoint, ¿sí? Ok, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta, nadie más. ¿Alguien que quiera aportar No, algo? no, profe, disculpe. ¿Sí? Buenas noches. Le quería hacer una consulta. ¿No se tarda mucho tiempo en hacer el Glasgow una vez que ingresa un paciente en una urgencia? Es todo No sé entrenamiento. si me expreso. Usted dice, está bien, en la parte prehospitalaria se hace el ARBI, Sí, ya va y con en la algún... parte hospitalaria, te cuento, nosotros usamos el Glasgow. A ver, ¿cuánto nos puede llevar un Glasgow? 30 segundos, 20 segundos. Sí, o sea, vos le vas a agarrar al paciente, le vas a decir, mueve una mano, le vas a hacer el dolor, o sea, no es mucho el tiempo. Mira, es todo una cuestión de sistematización y ordenamiento y práctica. Vos de entrada siempre vas a tardar desde lo más básico, como agarrar una cabeza, vas a tardar más, porque vas a pensar que, no sé si se acuerdan que nosotros les decíamos de agarrar en las partes fijas. Entonces comenzás a acomodar la mano. Después lo vas a agarrar en forma normal, rápida, vas a ir haciéndolo por rutina. El grado es igual en la parte neurológica, pero y recordá que en la letra D ya pasó la A, la B, la C. ¿Te das cuenta? Como prioridad. Pero es práctica nada más. Ok, gracias. Y si me permitís un aporte, a ver si les puede servir esto. Si bien el paciente ya viene trasladado, vamos a pensar en dos tipos de pacientes que ingresan a un hospital en el cual vamos a aplicar todo lo que es la atención inicial del ATLS. El paciente que ingresa con una ambulancia, que ya viene con una revisión y una asistencia, del paciente que ingresa por sus propios medios, traído por un familiar. Eso por un lado. Segundo, lo que hay que hacer es, por más que el paciente haya ya tenido su ABDI, siempre, siempre, absolutamente siempre, y como parte de la revisión primaria del ATLS, es constatar lo que nos está entregando la persona que lo trae en la ambulancia. O sea, que yo debo certificar que lo que me dice, no me puedo quedar con lo que me dice, tengo que revisar yo. O sea, tengo que volver a hacer ABC. Por eso el ABCDE del intrahospitalario. No sé si se entiende eso. Entonces, y un poquito más adelante, llegado el momento de hacer la evaluación neurológica, lo que nos da el Glasgow es, digamos, como un diagnóstico un poco más fino de la situación neurológica de esa persona, ya que se evalúan, no sé si ustedes ya lo van a ver nuevamente en la tablita, pero ahí explica que el Glasgow, ¿no es cierto?, por ejemplo, varía desde la mínima respuesta a la máxima respuesta, o los movimientos de respuesta de acuerdo al estímulo doloroso, como ser una flexión, una extensión, una retirada, una localización. O sea, nos da una idea mucho más acabada de cuál sería, digamos, el estado, el compromiso neurológico de esa persona. No sé si eso aclara en algo, Santiago. Sí, está perfecto. Ahí me están preguntando del lavado, disculpa, me preguntan del lavado peritoneal. A ver, el lavado peritoneal era ingresar adentro de la cavidad mediante una disección, o sea, vamos abriendo plano por plano el abdomen, un pedacito chiquitito, 2 o 3, metíamos líquido adentro, bamboleábamos el abdomen y metíamos una sonda y por esa sonda la hacíamos a gravedad abajo y veíamos que salía. Bueno, eso ya no se usa, está en desuso. Para eso se usa la ecografía. ¿Sí? Era una de las preguntas. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Perdón, ¿quién era el que preguntaba? Sí, ahí está, ya me he respondido.
Bien. Ahí por chat lo he Perfecto. leído, por eso. Bien, bien, perfecto. Profe, o sea, usted recalca la importancia de hacer el ABCD tanto en la parte prehospitalaria como en la... Hospitalaria, así de simple. Todo el tiempo te vamos a atormentar con eso. Así. A ustedes, obviamente, me imagino, una vez llega el paciente a urgencias, llega un informe del análisis IGS en la parte prehospitalaria, ¿o no? ¿O no siempre? A ver, de la parte prehospitalaria te van a traer el paciente y te van a presentar el paciente. Te van a decir, este es un paciente de 30 años, por ejemplo, que sufrió un accidente de tránsito, iba sin casco, lo encontramos al paciente, estaba consciente, se le colocó el collar cervical, estabilizadores laterales, no perdió el conocimiento, y te van contando más o menos lo que ellos fueron haciendo, los signos vitales. A partir de ahí, cómo ha sido la cinemática y todo, a vos te sirve y lo incorporás ese conocimiento y lo tenés aquí, a la par tuya. Y a partir de ahí, comenzás a hacer vos el ABC, teniendo en cuenta todo lo anterior como referencia. Pero vos lo tenés que hacer lo mismo, ¿sí? Ah, o sea, no, por más de que ya se Por sea... más, Ana, te explico una cosa. Por ejemplo, que yo esté haciendo el A y el B y el C. Y ese paciente, cuando yo estaba en el C, que estaba consciente de entrada, ya no respira. Me dice, por ejemplo, un ayudante mío, doctor, el paciente está en este momento ha dejado de respirar. Un ejemplo, ¿no? Yo corto la C, ¿me han escuchado? Ahí, y vuelvo a la A. Entonces ahí lo voy haciendo, ¿sí? Se corta y se vuelve a iniciar de cero. A, B, C, D, E. Siempre en orden. Que eso es lo más importante. Okay. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, de todos modos siempre pueden surgir preguntas después de la clase o después que las revean. Ya saben que cada uno lo puede aclarar con su respectivo JTP. Entonces, exactamente, el día del trabajo práctico. ¿Ah? Muy bien. Bueno, muchas gracias, gusto. Santiago. Excelente la clase. Corto la todos. grabación y en un ratito ya se sube, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego.